referencia de Sirio, las Pléyades, y el caduceo, el árbol de la vida, la relación que hay y se manifiesta a nivel de las constelaciones, macrocosmos, y a nivel de microcosmos en todos y cada uno de nosotros, en los centros de la garganta y de la sexualidad. Son los extremos de la cruz fija, como vemos aquí en la constelación del toro. Ahí tenemos el toro, ¿verdad? El toro áureo, taur, el ojo de luz, es el toro, ¿eh? Y ahí es donde esta estrella peculiar pues hace sus jugarretas, porque es una estrella autoeclipsante, que se engaña a sí mismo, ¿no? A sí misma. Aquí tenemos abajo la constelación de Ofiuco, que ya se podrá ver más adelante. Aquí se sitúa el chamán, aquí, el hombre de conocimiento que maneja la serpiente, que es Asclepio, ¿verdad? Y aquí tenemos la posición con algo que ahora examinaremos. ¿Qué tiene que ver? Entonces, por ejemplo, podemos examinar diferentes cartas. Aquí tenemos la importancia de las glándulas en el centro, pineal, hipófisis, pituitaria. Y esa es la autoeclipsante que produce estos efectos extraños en el cerebro. Una inversión, la serpiente. Aquí nos conecta con todo el tema de del matriarcado, del culto a la madre diosa tierra. Entonces, viendo un poco la orientación freudiana, por ejemplo, podríamos ver que finalmente es el miedo a la muerte, el horror del nacimiento, de la sexualidad, ese tabú, esa oscuridad de la cueva negra, de la cueva oscura, representada aquí en el Atanor, aquí, en el horno alquímico, ¿no? Toda esa parte que tiene que ascender en espirales de luz para luego volver a tomar forma y volver a descender al Atanor. Es el eterno retorno de Ofiuco, ¿no? Pues ahora este diagrama nos sirve para entender cómo estamos analizando las dos ejes fundamentales, ¿no? Aquí con la particularidad de que en el eje de Escorpio, bueno, esta fotografía hace referencia a los poderes mentales, personas que tienen rasgos de inteligencia y de capacidades extraordinarias, como se ve en las cartas de las personas que analizaremos, ¿no? Alejandro Magno, Aleister Crowley, Stalin, en fin, eso lo dejo para el final, ¿eh? Ahora explicar un poco ese linaje de este eje de Escorpio. Aquí está otra vez la manipulación del poder de la pirámide, del ojo, ¿no? Aquí está el antepasado reptiliano, y aquí está el poder que ejerce esa estrella Algol, encarnando a los dioses. Las personas llegan a tener el poder de los dioses, o del uso de los santos también, depende de cómo se oriente esa vibración de la estrella autoeclipsante. Y aquí tenemos el tercer ojo, Agnya, y ese símbolo del Om, y ahí radica el secreto, porque aquí ya entramos en el aspecto oculto de este enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal y de la oscuridad y de la luz, porque esto es el sonido del Om, el sonido sagrado, ¿verdad? Este es Maya y este es Turiya para despejar la ilusión del testigo impersonal, el símbolo del Om. Entonces la segunda parte de la investigación ya tiene que ver con el sonido, ¿verdad? El sonido de la garganta del verbo. En el principio era el verbo,
Entonces la alquimia, la capacidad creativa a través del verbo, los secretos escondidos en los sonidos y los números, objeto de estudio de la cábala, ¿verdad? Y de las ciencias herméticas. Así que este símbolo es realmente la clave para el despertar de garganta, y Agnya Chakra es el sonido sagrado, ¿verdad? Bueno, eso está en las tradiciones. Las diferentes tradiciones, pues, tienen diferentes visiones, ¿verdad? De algo arquetípico fundamental que son las 4 direcciones, ¿no? En la visión de Ezequiel, aunque esta no se corresponde exactamente, pero en la visión de Ezequiel pues aparecen el ángel, el león, el toro y el dragón o el escorpión o la serpiente, ¿no? El escorpio. Así que estamos examinando ahora el eje Escorpio-Tauro y vamos a hacerlo mediante unos ejemplos que vamos a ver ahora. Aquí está la situación de Tauro y Escorpio. Nos vamos a sorprender, en primer lugar, viendo que esta estrella de Algol, que representa, no lo hemos dicho, pero es toda la magia negra y los aspectos más oscuros y destructivos de Kali, representando toda la crueldad. En fin, los chinos, por ejemplo, le llamaron fosas comunes de cadáveres decapitados. Así que, en fin, es la visión de la espada que corta la cabeza, la oscura visión, ¿no? Ese es Algol. Bien, en este caso podemos constatar que en la carta de Crowley, satanista, importantísimo en el siglo XX y un ícono de la historia y de relevancia esotérica, porque fue una de las personas que abrieron de alguna forma una puerta. Bueno, aquí Crowley tiene Plutón en conjunción con Algol. Ahí está. Tenemos Algol ahí arriba. Puede ver así. Y tiene en el punto caliente de Escorpio a la luna negra. Ahí está. Bueno, entonces la luna negra nos posiciona a Plutón, Algol, esta zona caliente. Esta zona caliente de Escorpio es digna de comentarse porque en el año 2010, creo, fue cuando le dieron, o el 5, le dieron un premio Nobel, creo que de física o algo así, a una persona que descubrió que en esta zona había un torrente de rayos X cósmicos de una potencia 10.000 veces superior a lo que los objetos, a lo que la técnica fotográfica había podido llegar a captar. Entonces, en esta parte hay un electromagnetismo cósmico ultrapotente, en esta parte de Escorpio, aquí al final, ¿no? Por eso es muy relevante el Escorpio en general, esta parte donde ya se enfrenta con Ofiuco, y el señor que domina la serpiente, pero en esta parte es súper caliente, muy, muy, muy caliente. Y aquí es donde se producen los fenómenos de rayos X alquímicos y lo que yo llamo las abducciones y transformaciones, que incluso llegan a la parte genética, que es lo más importante en cuando estamos analizando este eje, que tiene que ver con el mismo eje que Algol. Porque debemos recordar que cuando se considera un punto se considera también el contrario. Así que es como siempre encontrarte al vecino enfrente, ¿no? Uno está pendiente y alineado con eso. Qué curioso que en la carta de Aleister Crowley vemos esa conjunción. Si seguimos, podemos ver también en la carta de Stalin, por ejemplo, una cosa también muy interesante. Otra persona poseída, porque una de las características de este Algol es la posesión. Posesión que tiene mucho que ver con el alcohol. El alcohol que hace perder la cabeza y ser poseída a una persona que pierde el control y cede al intruso tomar la soberanía y el poder sobre su voluntad. Eso es Algol. Por eso se considera una estrella demoníaca en extremo, porque
permite esa entrada de espíritus malignos, ¿no? E incontrolados. En este caso, esa zona caliente ahí, pues es el trabajo con la serpiente que está muy caliente, ¿no? Pues se puede hacer en bien o en mal. Finalmente es para transformar ahí en ese eje Escorpio-Sagitario, que es el eje cósmico hacia el centro de la galaxia, que hay todo un abismo, esa brecha. Entonces ahí tenemos el encuentro con la serpiente y la zona caliente. Bueno, ahí está Marte, de Escorpio en Stalin, que sacrificó a millones de personas, en oposición a Plutón de forma violenta y además en conjunción con Algol. ¿Verdad? Qué potente, ¿eh? Plutón, Algol. Entonces la encarnación de un dios, la fuerza de un dios, tremenda, ¿no? Seguimos adelante y vemos a la carta de Hitler. Y aquí nos encontramos que Hitler decía que él quería regresar a la religión de la tierra, donde se sintiera la fuerza del trueno y del viento y de las rocas de arriba abajo, ¿no? Como un torrente de energía. En fin, toda la parte del culto matriarcal de la Alemania prehistórica y esotérica que querían los nazis resucitar, ¿no? Bueno, esa luna oscura vinculada a ese culto matriarcal, además tiene que estar en conjunción con Algol en la carta de Hitler. Así que tenemos otra coincidencia interesante, ¿no? Y además junto a Venus y Marte. Así que esta triple conjunción en Algol, qué interesante, ¿no? Sí, entonces, otra vez, ese poder oscuro. Qué interesante, luna negra en conjunción con... Tenemos aquí a Isabel II, importantísima carta para analizar, porque aquí tenemos que en Isabel II no tiene nada en Caput Algol, pero reiteramos que lo importante es el eje, así que está en ese mismo campo llamado oposición o complemento Saturno en Escorpio, ¿no? Así que situamos aquí al espejo negro, pero aquí al chamán, al hombre de conocimiento, repito, Algol, espejo negro, y Saturno, el hombre de conocimiento, que vemos a la reina de Inglaterra con ese Saturno en T cuadratura, ¿verdad? Cerrajera de Escorpio. Así que tendrá esto que ver con ese Escorpio, que es ese que tiene que ver con el ritual, ¿no? Con la magia, Escorpio. Bueno, con la magia, sin duda. Hemos dicho que es ese campo electromagnético. ¿Será verdad lo que dice David Icke sobre que se transforman aquí en reptilianos? Los en cocodrilos reptilianos, ¿verdad? En oposición al Algol, ¿verdad? Bien. Aunque yo siempre he pensado que el poder en la sombra es su esposo. Tenemos la casa 7 de la reina, la luna negra, Neptuno luna, y toda esa parte real con la casa del esposo, ¿no? Bueno, Saturno en Escorpio es carcelera del chamán. Muy bien, aquí tenemos la carta de Diana, Lady Di. Uno de los factores de Algol es la decapitación, el accidente, la muerte brutal, etcétera. Bueno, aquí tenemos en la carta de Lady Di, en paz descanse, Venus en conjunción con Algol. Venus en conjunción con Algol. Bueno, pues hay otros factores, pero aquí es un ejemplo más de ese aspecto algoliano. En el caso de Charles Manson, asesino múltiple, satánico, tenemos este es el punto del infortunio, que no siempre hay que sacar, pero en ciertas cosas pues en este caso vale la pena. Pues casualidad que el punto del infortunio está junto a el grado caliente de Escorpio. Está pintado al revés aquí, esto debe ser rojo, porque este es Escorpio, ¿no? Así que punto del infortunio y por tanto en oposición a Algol. Esto aquí está pintado al revés. El punto del infortunio en ese eje que estamos analizando en la carta de Charles Manson. Aquí tenemos Mao Zedong,
poder de millones de personas y vio morir y matar en fin, una epopeya, un mito, un héroe, un arquetipo de otro dios, del poder de un dios. Bueno, Júpiter está en conjunción con Caput Algol aquí abajo, otro ejemplo más, ¿verdad? Y Marte está en la zona caliente de Escorpio, el guerrero también, sacrificador. Marte en oposición con Júpiter, ¿no? Mao Zedong. John Lennon, Urano en oposición, perdón, en conjunción con Algol. Ahí está. Urano en conjunción con Algol. Ese Algol que da esa oscuridad, esas catástrofes, ¿no? En este caso personal con Urano. El revolucionario Lennon, tragado por ese... Otro ejemplo de Algol. Bueno, esto es sumamente interesante porque se trata ni más ni menos que Alberto Einstein. Y en su carta podemos observar Plutón en conjunción con, aquí está, al final de Tauro, Algol. Aquí lo hemos pintado en rojo porque si no, no se distinguiría, pero aquí es Algol. Entonces, Plutón, el inventor de la bomba atómica, la división del átomo, supongo, pues tiene a Plutón en conjunción con Caput Algol. ¿Casualidad? Se verá el mapa ahí. Tiene a Plutón a 25 de Tauro y en conjunción con Algol. Ahí está. En la carta de Albert Einstein. Esta está oscura. A ver qué dice la siguiente. Esta es la carta de Dalí. Esta es la carta de Castaneda, el chamán. Marte en Escorpio, el guerrero que va en búsqueda de la serpiente, de la cultura de la serpiente. Por cierto, Quetzalcóatl, donde yo vivo. En la plaza del pueblo hay la estatua de una gran serpiente Quetzalcóatl, el hombre, la serpiente emplumada. Caso de Marte en Escorpio en conjunción con Saturno. Aquí está Don Juan, Saturno, el maestro. Y Marte es el guerrero en Escorpio, ¿no? Ahí va. En la zona caliente de Escorpio, en oposición al Algol. Repito, esta zona es crucial. Manejo de poderes. En el caso de Castaneda, pues viene a revolucionar la cultura de la Casa 3, sus estudios universitarios, de escuela, Plutón, Luna Negra, sus hermanas, mujeres chamanas, su familia de chamanes, hermanas chamanas, aquí está, ¿no? Carlos Castaneda. También en la zona caliente del eje de la serpiente. Tenemos también la carta de Nietzsche, en este caso, bueno, lo dejamos pasar. Pasolini, que fue asesinado, tiene a la luna en conjunción con Caput Algol. No quiere decir que todos los que tengan la luna en conjunción con ese planeta les vaya a suceder esto. No. Eso depende de muchos otros factores, pero en este caso, pues, coincidencia o casualidad, ¿verdad? Leticia, pues nos interesa aquí este eje también, tiene la luna negra ahí arriba, hay un sacrificio en el altar del poder. Lo que me mueve más es esta parte de casa 3, hermana, punto de infortunio, fortuna en casa 3, casa de la hermana, y la relación que tuvo con todo lo que pasó en torno a eso. Pero esos son asuntos que se pueden hablar o no se pueden hablar. Carta de Napoleón, luna negra en Escorpio. Kubrick, Marte en Tauro, en Algol. Juan Pablo II, luna sol en Algol. Saddam Hussein, Mercurio en Algol. Sid Vicious, Venus en Algol.
Mick Jagger, Luna en Algol. Bob Dylan, muchos planetas en Algol. Reina Sofía, ahí está. Mercurio en Escorpio, en esta zona tan silenciosa ella, tan secretiva, tan solitaria, Júpiter en Escorpio. La Reina Sofía. Frida Kahlo, Luna en Algol, mujer que sufrió, Luna Negra, sus amigas. Pasolini murió asesinado, Luna en Algol. Con esto terminamos estos ejemplos de este interesante eje que tiene que ver, que tiene consecuencias, sobre todo en esta parte de Escorpio, con todo lo que es la genética, la transmutación, los seres extradimensionales, las conspiraciones. Este es el eje que nos importa hacia Ofiuco y la resurrección. Así que esperemos que os haya gustado y desde el Rincón de Orión, gracias por estar ahí.